Hola mis queridos hermanos, vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática que tiene como título La ira del amor divino. Pero antes vamos, como es de costumbre, a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Gracias Señor por darnos la oportunidad de poder tener una vez más este repaso de la lección de la escuela sabática. Pedimos tu bendición, pedimos tu guía y queremos suplicarte que nos ayudes a poder entender lo que aquí vamos a estudiar y que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos ponerlo en práctica. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo que nosotros debemos de memorizar para esta semana lo encontramos en el Salmo 78, versículo 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. En esta semana vamos a estudiar un tema que es controversial para algunas personas. En lo personal, para mí no. Yo creo en un Dios justo que dio pruebas de su amor en la cruz del Calvario. Por lo tanto, para mí lo que Dios haga, sé que lo hace porque Él realmente tiene conocimiento de por qué está realizando alguna de estas obras. En este caso vamos a estudiar acerca de la ira del Señor. Y aquí la lección en la introducción nos dice que la compasión de Dios es generalmente celebrada, pero que a muchos les molesta la idea de su ira. En otras palabras, si Dios es amor, si Dios es misericordioso, ¿por qué se aira? Y en esta lección vamos a estudiar esta ira del Señor. Porque el Señor a veces tiene que actuar de una manera que Él mismo llama extraña. Y veremos que a través del estudio de esta lección, cuando Dios se aira, aún esto es prueba de su amor. Y bueno, la lección para mí está dividida en dos partes, ¿verdad? Primero, que Dios es paciente. Cuando Él se aira es una respuesta santa en contra o por el pecado. Y lo otro es que la ira de Dios es una indignación justa y amorosa. Y aquí vamos a comenzar pues a desarrollar este tema. Tenemos algunas citas, como siempre, del espíritu de profecía que nos pueden ayudar a ampliar este tema y a entenderlo bien. Así que bueno, vamos a comenzar con el día domingo. El día domingo tiene como título Afligido por el mal. En este día tenemos que leer el Salmo número 78. Es un salmo largo, por lo tanto no podríamos tener el tiempo necesario para leerlo todo. Vamos a leer algunos pasajes como estos que tengo aquí en la pantalla, del 34 al 38, donde nos va a dar la idea principal de este día. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. El Salmo 78 nos cuenta el éxodo del pueblo de Israel de Egipto y su travesía por el desierto. Y en este salmo
se muestra toda la bondad de Dios, todo lo que Dios hizo por ellos. Y nos dice en este salmo cómo este pueblo se rebelaba, le faltaba fe, y Dios estaba tratando, ¿verdad?, de que ellos pudieran ser fieles, pero caía en un ciclo. Este ciclo lo vamos a ver, lo menciona la lección de la escuela sabática, pero el punto es que, bueno, la justicia de Dios, mis queridos hermanos, está muy estrecha con su amor. No se pueden separar. Aquí dice que según la Biblia, el amor y la justicia están indisolublemente ligados. La ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a que Dios ama. No hay ningún caso en las Escrituras en el que Dios actúe arbitrariamente. O sea, Dios no se para como sucede con los seres humanos que no duermen bien un día y se paran de mal humor, enojados y regañan a todo el mundo, ofenden a quien se le ponga por delante. El Señor, cuando actúa, lo hace en una forma justa. Él sabe por qué aplica ciertos castigos y se aira en momentos. Pero esta ira de Dios es una ira que sucede cuando han pasado muchos años. O sea que Dios es lento para la ira. Siempre trata de ayudarnos, pero lamentablemente hay veces el pueblo, en este caso de Israel, no entendía, no quería obedecerlo, y finalmente Dios, para poder proteger a aquellos que sufrían, porque hay agresores, hay agredidos. O sea, Dios normalmente, como veremos, actúa de esta forma cuando las personas que Él ama son agredidas por los opresores y están sufriendo. Entonces el Señor tiene que actuar por amor para defender a sus amados. También a veces Dios actúa con ira, porque si no lo hiciera, entonces pues el pecado acabaría con todo lo que está por delante y nadie sería salvo. Entonces Dios tiene que, como un doctor, aplicar esa obra extraña para poder que toda la tierra no se contamine. Pero lo que sí es cierto, mis queridos hermanos, es que Dios es paciente y misericordioso. Ahora hay, como dice la lección, un patrón de conducta que los eruditos llaman un ciclo de rebelión. Vamos a ver este ciclo en esta hora. El ciclo de la rebelión. En primer lugar, vemos que la lección nos explica que el pueblo se rebela contra Dios y hace lo malo ante sus ojos, incluso atrocidades horrendas como el sacrificio de niños y otras abominaciones. Dios le había dado luz a este pueblo, ¿verdad? Las demás naciones sacrificaban sus hijos a Moloc y a otros dioses. Sin embargo, Dios le dio a este pueblo conocimiento de que los sacrificios humanos eran prohibidos y le dio el cordero como un símbolo del Redentor que vendría a salvar a este mundo. Pero dice aquí que ellos se rebelaban y aún llegaron a hacer estas cosas horrendas. Si usted lee el Salmo 106, dice que los israelitas entregaban sus hijos como las demás naciones a los demonios. Así que Dios trata de, a través de los profetas, o trató de que ellos pudieran entender que esto no era lo que el Señor pedía. Imagínense, llegar a sacrificar sus propios hijos. Muy bien, después tenemos que Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. O sea, Dios intenta por muchos años que el pueblo comprenda que esto no es beneficioso, que lo obedezcan a Él. Y entonces, en vista de que el pueblo finalmente ya no quiere obedecer y rechaza a Dios, el Señor se retira, acepta la decisión del pueblo.
Número 3, el pueblo es oprimido por naciones extranjeras. Muy bien, al retirarse, ¿verdad?, de este pueblo, quedan indefensos y entonces las naciones entraban, ¿verdad?, y oprimían a este pueblo. En algunos casos, como veremos, Dios utilizó naciones para castigar a este pueblo por su idolatría, por su maldad, por estas cosas horrendas que hacían. Pero por supuesto, mis queridos hermanos, la protección de Dios es necesaria, no solamente para el pueblo de Israel, sino para nosotros también. Necesitamos la protección de los ángeles que están con nosotros, pero Dios no nos fuerza. Si nosotros insistimos y insistimos, bueno, Él se aparta y entonces de verdad vienen los sufrimientos y las dificultades. Número 4, el pueblo clama a Dios por su liberación. Usted necesita leer el Salmo 78, porque en este salmo está este ciclo de la rebelión. Así que cuando el pueblo ya no puede más, entonces claman a Dios, y como vemos, Dios en su misericordia ayudaba a este pueblo. Si fuéramos tú y yo, no lo hiciéramos, porque este es un ciclo, recordemos, es algo que se repite y que se repite. Cuando una vez lo ayuda, dice aquí el punto número 5, Dios liberta a su pueblo, y entonces el pueblo, después que está libertado, que ya está seguro, el pueblo vuelve a rebelarse contra Dios, a menudo de forma más atroz que antes. Y este es el ciclo que duró por años y años y años. Y Dios finalmente no destruía este pueblo del todo, sino que con paciencia, entonces Él lo soportaba. Así que entonces, como podemos ver, mis queridos hermanos, pues Dios tiene en alguna forma, como un Dios justo, que aplicar cierta disciplina, cierto castigo, airarse, porque el pueblo realmente, pues, no quiere prestarle atención. Y para mí esto es algo lógico, es algo que está correcto. No sé por qué hay personas que no lo entienden, que quieren que Dios, pues, deje que el pecado abunde y sobreabunde, la maldad. Seguramente muchas de estas personas que critican esto creen que el pecado que hacen es correcto y que Dios no debe destruirlo, sino que debe dejar de que ellos hagan lo que le dé la gana, y Dios pues tiene que estar ahí mirando mientras ellos maltratan a otros, mientras abandonan al Señor. Y entonces esto realmente no es así, están completamente equivocados. Yo creo que el Señor tiene que actuar. Le agradezco que sea así, porque de esta forma, mis queridos hermanos, Él defiende a aquellos que son maltratados, perseguidos, humillados. Dios permite en muchas ocasiones que su pueblo sufra, por amor aún a aquellos que están persiguiendo al pueblo, pero en un momento determinado Dios no puede ya seguir soportando esta situación, y entonces Él tiene que airarse. Lo mismo ocurre con su pueblo. Dios nos dice qué tenemos que hacer, entramos en un pacto con Él, decimos que lo amamos, que los queremos, pero si nosotros seguimos mintiendo, robando, maltratando al prójimo, haciendo maldades, entonces el Señor en un momento determinado tiene el derecho justo de poder, mis queridos hermanos, airarse y actuar para poder corregir. Aún, mis queridos hermanos, esa corrección es para nuestro propio bien, y muchos serán salvos por esta forma justa de actuar de nuestro Señor. El día lunes tiene como título Dios es lento en airarse. Y aquí vemos el ejemplo del profeta Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: haces tú bien
en enojarte tanto? Vemos aquí a este profeta que era un predicador de la palabra del Señor, por decirlo así, llevaba la palabra de Dios. Y se le encomienda que vaya a Nínive, a los asirios, para que les diga que la ciudad va a ser destruida. No dice que se arrepintieran, simplemente el mensaje es: la ciudad va a ser destruida por el pecado que hay en ella. Y Jonás se va, pero este mismo pasaje dice que Jehová es grande en misericordia, que es clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Y Jonás va, da el mensaje, pero resulta ser que el pueblo, aunque no le dice que se arrepientan, se arrepienten. Y todo, desde el más pequeño, los animales se visten de cilicio, piden perdón al Señor, destruyen la idolatría. Y entonces Dios, al ver que el pueblo reacciona a este mensaje, Dios decide perdonarlo. Ahora, el profeta se enoja mucho, porque aunque él estaba llevando la palabra del Señor, no tenía interés en que este pueblo se convirtiera a Dios, quería que fuera destruido. Ahora, la sierva de Dios da una razón por la cual Jonás estaba molesto y no quería que este pueblo se salvara. ¿Hasta dónde llega el ser humano? Completamente diferente de lo que es y cómo actúa Dios. Jonás quería que a los 40 días lloviera fuego del cielo y que todos fueran consumidos. Sin embargo, el mensaje tocó el corazón de todos, aún del rey, y el pueblo decidió arrepentirse, y entonces Dios se arrepiente del castigo. Ahora, esto es muy interesante porque este pueblo iba a destruir a las 10 tribus del norte, iba a desaparecer, la verdad. Jonás fue a predicar más o menos entre el año 749, más o menos, en el reinado de Jeroboam, o entre el 790 y 749, y la caída o la destrucción de las 10 tribus del norte iba a ocurrir en el 722, o sea, en unos veintitantos años después, estas tribus iban a ser desaparecidas por completo. Seguramente Jonás, quién sabe, siendo profeta, sabía esto y no tenía muchas ganas de salvar a este pueblo. Ahora, ese pueblo que estaba allí no fue el que destruyó a el pueblo de Israel, iban a ser los descendientes de este pueblo. Ese pueblo se arrepintió y Dios creyó conveniente perdonarlo. Esto significa que las profecías tienen un cumplimiento condicional. Si el pueblo se arrepiente, pues Dios decide eliminar la profecía de la destrucción y perdonarlos. Leamos una cita del Espíritu de Profecía que nos dice una de las causas. Yo creo que una era que Jonás posiblemente sabía que este pueblo idólatra, pecador, iba a destruir a su pueblo veintitantos años después, y que el otro punto que nos dice la sierva del Señor es el siguiente. Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, debiera haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios. Pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se le considerara falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. O sea, en otras palabras, Jonás le importaba era mis queridos hermanos, pues reputación, y no tenía interés de que este pueblo se salvara. Yo tengo un sermón que se llama El Jonás que todos llevamos dentro. Ojalá, mis queridos hermanos, que nosotros prediquemos con el deseo de que realmente las personas
sean salvos y que le prediquemos a todos por igual para que puedan conocer a nuestro Señor y Salvador. Porque yo he escuchado personas, lamentablemente, que hasta han dicho, si Él va para allá, yo no voy. Mis queridos hermanos, Dios anhela que todos sean salvos, aun aquellos que nosotros creemos que no merecen la salvación. Para el Señor, todos son sus hijos y Él desea que nosotros podamos responder al llamado de aquel que murió en la cruz del Calvario. Para esto vino el Señor a derramar su sangre, para, como dice Pedro, ¿verdad? Es el deseo de Dios. Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento y puedan estar con Él por la eternidad. Hay una pregunta que está en la lección que a mí me gustaría recalcar. Es una pregunta muy interesante que tú y yo debemos responder en una forma individual. Dice aquí, ¿dejaste alguna vez de mostrar misericordia a alguien que te ofendió? Es una pregunta profunda. Somos humanos y aún dentro de la iglesia, lamentablemente, hay dificultades. Hay personas que nos ofenden y personas que ofendemos. Y dice aquí que si alguna vez hemos dejado de mostrar misericordia a estas personas que nos han ofendido, y por supuesto, si nosotros hemos ofendido a alguien, si el otro nos ha dejado de mostrar esa misericordia. Y dice, ¿cómo puedes recordar mejor lo que Dios ha hecho por ti para que así seas misericordioso con los demás en respuesta a la abundante gracia que Dios te ha mostrado? Bueno, cada persona tiene un encuentro diferente con el Señor. Cada uno fue llamado en una forma diferente. Pero la pregunta es aquí, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Dónde estarías tú hoy si Dios no te hubiera llamado de la oscuridad, de esas tinieblas, a la luz admirable? ¿Cuánta gracia tuvo el Señor contigo? Porque así como Dios tuvo esa misericordia, Dios nos pide a nosotros que también podamos mostrar esa misericordia a otros que, como nosotros, estábamos tal vez perdidos en la maldad. Y entonces dice aquí, por otra parte, ¿cómo podemos hacer esto? Mostrar misericordia y gracia, pero sin dar licencia al pecado o permitir el abuso o la opresión. Una pregunta muy delicada. ¿Cómo podemos nosotros, verdad, mantener ese equilibrio? Y aquí es donde está la diferencia entre el Señor y nosotros. Porque Él es justo. Él sí conoce los corazones, las intenciones. Nosotros nos podemos equivocar, tanto de un lado como del otro. Aunque la sierva de Dios dice que si debemos de errar por la misericordia, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos mantener este equilibrio de mostrar misericordia y gracia, pero sin que al mismo tiempo, al mostrarla, nosotros vamos a enseñar que lo que está haciendo una persona que está en pecado, está bien? Así que bueno, es una pregunta que debemos de responder, ¿verdad? En una forma personal. A mí sí me gustaría conocer tu comentario, que me envíes qué piensas tú acerca de esto. ¿Cómo tratarías un caso, verdad? En la iglesia a veces hay pecado, hay que disciplinar personas. ¿Cómo podemos hacerlo de tal manera que lo podamos hacer para recuperar, para salvar y no con la intención simplemente de destruir una persona, pero al mismo tiempo enseñarle de que el Señor no pasa por alto el pecado? Porque la Biblia es clara, Él es tardo para la ira, grande en clemencia, pero que no dará por inocente al malo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Entonces yo creo que una de las cosas que podemos hacer es orar a Dios para que Él nos guíe, porque realmente pues la sabiduría de Dios es más confiable. Por eso el libro de Santiago dice que el que quiere sabiduría, que se la pida a Dios, el cual no la dará así por poco, sino abundantemente.
mente. Pero me gustaría conocer tu comentario con relación a esta pregunta. Muy bien, el día martes tiene como título Indignación justa. Y vamos a leer aquí un pasaje que es muy conocido, donde Jesús limpia el templo, ¿verdad? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vemos aquí que el Señor se indigna en una forma justa. Ahora, ¿por qué el Señor agarró esas mesas y la volcó? Es muy interesante este relato que está en el deseo de todas las gentes. Realmente la gente presenció el poder de la divinidad de Dios. Todos salieron espantados, corriendo. Jesús agarró un látigo y azotó las mesas, las volteó. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que el Señor actuara de esta manera? Bueno, el templo, cuando fue dedicado por Salomón, se dijo que iba a ser para que fuera un templo de oración. Sin embargo, aquí claramente nos dice lo siguiente: el templo y los servicios religiosos celebrados en él, que se suponía debían tipificar el perdón y misericordioso Dios y su limpieza de los pecados, estaba siendo utilizado para engañar y oprimir a algunos de los más vulnerables. Era lógico, dice, que Jesús se airara a causa de esa abominación. O sea que este templo se usaba para aprovecharse de los adoradores. Si usted estudia más esto, saben que ellos tenían que revisar las palomas, los sacrificios, y tenían ahí ventas de estos animales, y viajaban personas de largas tierras distantes a celebrar la Pascua y las demás fiestas judías. Ellos revisaban estos animales y decretaban que eran defectuosos, se los quitaban y les vendían los que ellos tenían allí a la venta. O sea que este templo era un lugar donde se comerciaba y realmente habían muchas ganancias. Sin embargo, alrededor del templo habían huérfanos, habían viudas, personas que nosotros llamamos hoy homeless, sin casa, pobres, y que no tenían que comer. Y este sacerdocio, estas personas que estaban allí, estaban aprovechándose para hacer riquezas y olvidándose de lo más importante, que era ayudar al prójimo. Y no solamente eso, sino que de ese mismo templo que debía salir ayuda y bendición, salían críticas, maldiciones a estas personas, quien ellos catalogaban como personas que estaban fuera del alcance de Dios y siendo castigados por el mismo Señor. Por lo tanto, el Señor Jesús se aira y demuestra el celo por la casa de su Señor. Y luego nos habla aquí de dos casos más, cuando el Señor se indigna porque los niños no les era permitido que fueran a Él para que Él los bendijera. Y lo último es la curación de la mano seca, cuando los fariseos estaban observando a Jesús para entramparlo y condenarlo por haber curado a este enfermo. Así que, bueno, la indignación de Dios siempre es justa, y sucede cuando aquellos que Él ama, que claman a Él, realmente están sufriendo por la maldad de otros. Aquí nos dice la ira de Cristo se asocia aquí con el dolor por la dureza de ellos. Es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento.
¿cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal, especialmente cuando éste hiere a quienes son objeto de ese amor? Y nosotros como humanos también, si tenemos un poco de justicia y el amor de Dios, también nosotros nos indignamos. Podemos sentir celo por cosas que suceden en la iglesia. Yo creo que esto es correcto. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De que realmente el celo que estamos sintiendo es un celo santo y justo que proviene realmente de un corazón que ama y obedece al Señor. Hay ejemplos en la Biblia de personas que sintieron celo, ¿verdad? Y que actuaron de una forma drástica, como por ejemplo, si usted va al libro de Números, capítulo 25, y usted encuentra ahí a Finés, que atraviesa unas parejas que estaban teniendo relaciones íntimas en el campamento. Habían traído una madianita y delante de los ojos de Moisés y la gente que clamaba, no les importaron y fueron a hacer este acto. Y entonces el celo de este joven se despertó e hizo justicia. Dios no lo condenó, más bien realmente lo exaltó, y por él, por haber hecho esto, por este celo que tenía, entonces Dios paró la mortandad. Así que, mis queridos hermanos, podemos encontrar ejemplos en la Biblia de hombres que fueron celosos por el Señor. Usted y yo podemos ser celosos también, pero tenemos que tener cuidado porque somos seres humanos infalibles y debemos estar seguros que lo que estamos haciendo es aprobado por el Señor. Pero por supuesto pasan cosas dentro de la iglesia que a veces uno realmente se pone triste, enojado, se llena de ira y clama uno al Señor para que Él intervenga. Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, orar al Señor cuando nos ponemos celosos de las cosas que están sucediendo y pedir al Señor que corrija su obra, porque Él es el dueño de esta iglesia. Si tenemos que hablar, tenemos que decir algo, pues lo podemos hacer, pero con educación y que se sienta que realmente, así como el Señor, aunque se aira, ¿verdad?, nosotros podemos entender que el amor es lo que motiva este sentimiento. También nosotros, este sentimiento sea motivado por el amor a Dios. Y aquí dice otra vez más, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Una actuación airada, justa, celo por lo que estaba ocurriendo en el templo, que era un símbolo de la presencia del Señor. Tenemos una cita aquí del Espíritu de Profecía, la página 277, que creo que es muy importante leerla en lo que comenté acerca de que nosotros podemos también en un momento determinado sentir celo por la causa de Dios. Esta cita dice lo siguiente: es cierto que hay una indignación justificada o justificable, aún en los seguidores de Cristo, cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido. Una justa indignación conmueve el alma. Un enojo tal nacido de una moral sensible no es pecado. Pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira o al resentimiento, están abriendo el corazón a Satanás. La amargura y la animosidad deben ser desterradas del alma si queremos estar en armonía con el cielo. Una indignación justa, dice aquí, no es pecado. Pero hay gente que se indigna por cualquier cosa y los motivos a veces son los celos, pero no de Dios, sino celos por los cargos, celos porque no me permiten hacer esto, celos porque no me dejan predicar, celos porque creo que yo soy el mejor. Y a veces tenemos esas raíces de amargura que en vez de orar
por aquellos que toman los cargos nuevos, por ejemplo, o una persona que nosotros vemos que tienen talento para hacer algo, nosotros estamos con ese corazón, ¿verdad? Animosidad, por decirlo, y entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué motiva a nosotros que sintamos esa indignación que sintió el Señor Jesús? No cabe duda que Jesús, que es justo, que es el que guió al pueblo en el antiguo Israel, sentía una indignación completamente justa, porque Él sí conoce los motivos y las intenciones. Muy bien, el día miércoles tiene como título Dios no aflige voluntariamente. Muy bien, vamos a leer el pasaje o algunos de los pasajes que tenemos para este día. Dice, mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Esdras 5:12. Muy bien, la lección nos explica que para que Dios proceda de esta manera, habían pasado muchos años, mis queridos hermanos, más de 200 años. En cada una de las divisiones del reinado de Israel, las tribus del norte y Judá, que eran conocidas como las tribus del sur, pasaron más de 200 y tantos años. En cada uno de estos dos reinados hubieron 20 reyes. En el reinado del norte ni un solo rey fue bueno. En el reinado del sur, en Judá, 8 reyes fueron buenos. Sin embargo, vez tras vez, Dios le mandó los profetas para advertirles de su pecado. Y es que, hermanos, los pecados, cuando leemos crónica de este pueblo, era impresionante. Un pueblo que tenía la luz del cielo. Ahí había de todo, mis queridos hermanos. Corrupción, adulterio, había, inclusive Dios lo llama en Isaías, homosexuales, ahí había crímenes en contra de los pobres. Llegó una condición tan grave que Dios no tuvo más remedio que, como dijimos al comienzo, retirar su protección. Y en este caso vemos que Dios usa a la nación de Nabucodonosor, la nación de Babilonia, para que viniera con un dolor muy grande, yo me imagino, Dios permitiera que ese templo donde Él había prometido que estaba su presencia fuera completamente destruido. Así que vemos que Dios a veces utiliza estas naciones. Sin embargo, leemos el otro pasaje donde dice, y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. La lección nos explica que Babilonia no castigó solamente al pueblo, sino que hizo abuso de la violencia, la maldad, y Dios ahora va a juzgar esta nación por haber oprimido en esta forma al pueblo del Señor. O sea, Dios es justo. Dios quiere la salvación de todos, pero hay veces cuando no hay más remedio, dice este día en la lección, Dios tiene que actuar con justicia para poner fin al pecado, a situaciones que si Él las permite, realmente pues contaminarían a todo el mundo y prácticamente todos se perderían. Entonces Dios hace su extraña obra. Dios no aflige voluntariamente. Realmente es algo que Él hace cuando ya ha hecho todo el esfuerzo para que su pueblo pueda arrepentirse. Pero llegamos a un punto que endurecemos nuestro corazón. Y entonces Dios permite estas calamidades, ¿verdad? Así que oremos al Señor para que nosotros podamos escuchar siempre la voz del Señor y no cometer un pecado tan grave que nos pueda endurecer el corazón de tal manera que ya no
escuchemos la voz del Espíritu Santo y no le quede más remedio a Dios que permitir que nosotros pasemos por dificultades. Y todo esto, mis queridos hermanos, es por amor. Es por amor a los oprimidos, es por amor para tratar de salvar a aquellos que todavía tienen un poco de fe. Todo lo que Dios hace, aunque sea esta extraña obra de airarse, siempre va a ser producido por el amor. Y el día jueves tenemos mostrar compasión. Dice aquí en uno de los pasajes: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresurará. En este día, la lección nos explica a nosotros que algún día Dios dará su juicio sobre cada una de las personas que habitan este planeta y que nosotros no tenemos derecho de vengarnos, pero eso está en el ser humano. Estaba en una clase de teología y el profesor en estas 2 semanas está explicando acerca de la historia de la iglesia, y es que la historia de la iglesia ha sido una historia de sangre, de persecuciones, de muerte, de venganza. Y el profesor estaba explicando cómo la iglesia, ¿verdad?, cuando tomó el poder, en este caso la iglesia romana católica, utilizó lo que nosotros conocemos como las cruzadas para perseguir. Hubieron 7 cruzadas. El profesor dice que hubieron 10, porque una de esas fue específicamente en contra de los valdenses, y él explicaba que era tan dura la persecución que los valdenses a veces preferían tirarse de las montañas a las peñas y morir por las torturas que le infligían estas guerras que ellos llamaban santas, ¿verdad?, o como lo conocemos, los tribunales de la Inquisición. Y entonces cuando él explicaba y decía que la forma que tenían de evangelizar en aquel entonces los católicos romanos era con la Biblia y la espada. En otras palabras, tú tienes que hacer lo que yo te digo o te matamos. Y estaba el profesor explicando esto cuando alguien levantó la mano y dijo: pero los musulmanes también usaron la espada. En otras palabras, él quería decir: bueno, si otros hicieron esto, nosotros también tenemos el deber o el derecho de usar la espada y convertir a las gentes a la fuerza. A lo que el profesor dijo, la religión de Cristo no es así. Solamente el amor es utilizado por el Señor para convencer los corazones. Ahora, hay mucha maldad y usted tiene que estar de acuerdo conmigo. Dios ha sido paciente con este mundo. Han violado la ley, han hecho lo que le da la gana, la han pisoteado, se han burlado de Dios. Hay chistes groseros de nuestro Señor. Y algún día el Señor vengará. ¿A quién va a vengar? A aquellos oprimidos. A aquellos que nos preguntamos por qué permitió que murieran en las hogueras, quemados por Nerón como antorchas humanas. Tantos crímenes terribles que han sucedido. Pues la venganza será de nuestro Dios. Él dará esta retribución. Y dice, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Nos dice aquí la lección de la escuela sabática: según las Escrituras, Dios tiene derecho a dictar sentencia y siempre lo hace con perfecta justicia. Mis queridos hermanos, estos pasajes, este estudio en este día nos libera a nosotros de querer tomar venganza por nosotros mismos cuando las situaciones son difíciles, cuando hay abuso. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar y acumular ascuas de fuego, dice la Escritura, sobre aquellos que nos quieren hacer el mal, y el Señor algún día, mis queridos hermanos, dará la retribución de acuerdo a su
justicia. Así que hemos llegado al final de la lección de la escuela sabática. Muy bien, me gustaría terminar con una cita del Espíritu de Profecía que para mí resume el estudio de esta lección de la escuela sabática. Dice: Dios concede a los hombres un tiempo de gracia, pero existe un punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se han de manifestar con seguridad los juicios de Dios. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y a las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas de misericordia, y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz de la verdad quedará raído por efecto de la misericordia hacia él mismo y hacia aquellos que podrían, si no fuese así, sentir la influencia de su ejemplo. Mis queridos hermanos, yo creo que este mundo está llegando a su final. Podemos ver realmente cosas que están pasando en cumplimiento de la profecía. Nosotros necesitamos poder advertirle a las personas, ser parte viva de esta cita, y ir y amonestar las ciudades y a cada persona de que el Señor viene pronto. La respuesta, el resultado, el cambio de los corazones no depende de nosotros, depende de nuestro Dios. Así que, mis queridos hermanos, muchas bendiciones. Espero que este tema nos pueda ayudar para que podamos entender la relación que hay entre el amor del Señor y su ira, su justicia propia. Así que, mis queridos hermanos, les deseo que pasen un feliz sábado y que realmente puedan estudiar esta lección de la escuela sabática y con la ayuda de Dios prepararnos para estar con Él por la eternidad. Confía en el Señor, que Él es justo, bondadoso y misericordioso, pero acuérdate que Él no dará por inocente el impío, no pasará por alto la maldad. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos en la próxima semana.